8:39 de la mañana. Antonio Alonso, experto en Relaciones Internacionales del CEU. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, ya ha pasado el 9 de mayo y la situación sigue estable en el sentido de que sigue igual que estaba. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el momentum de esta situación en la guerra? Y geopolíticamente, ¿cómo va afectando a los bloques una vez que vemos que China va cogiendo cada vez un papel más predominante en las conversaciones con los dos bloques? Sí, bueno, vamos a ver, nadie sabe cómo va a evolucionar la guerra, eso lógicamente. En principio, quien tiene todo en la cabeza es Vladimir Putin y yo creo que depende totalmente y absolutamente de él solo, solo de él, que él decida hoy decir, bueno, pues ya me he cansado de la guerra, me voy, abandono. Él dirá, he alcanzado los objetivos militares, todo lo que quieran, pero vamos, en fin, es una decisión personalísima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que tan pronto puede decir, me voy, como puede decir, ¿os acordáis de aquellos depósitos que se incendiaron dentro de nuestro territorio en Rusia? Fuimos atacados, lo que sea verdad o sea mentira, sea una operación de falsa bandera o sea realmente un ataque del ejército ucraniano, ahí tenemos un casus belli, clarísimo, ¿no? Para continuar la guerra o incluso para ir un poco más allá. Y ese un poco más allá puede venir caracterizado por datos que son reales, que es que Estados Unidos, los países de la OTAN, ha mandado equipamiento militar, incluso letal, antes del 21 de febrero y después del 21 de febrero, antes incluso del 24 de febrero, que es cuando empieza la guerra, y después también han enviado equipamiento militar letal, es decir, tanques y fusiles y todo este tipo de cosas, no solo chalecos antibalas o cascos o botiquines, entonces, pues ahí tenemos un posible casus belli. Entonces, la evolución del conflicto puede ser, o bien cerramos ya, porque ya hemos cogido todo el territorio que va desde el Donbass hasta Moldavia, prácticamente hasta Transnistria, o bien puede ser una prolongación de la guerra. Todo lo que nos cuentan acerca de que el ejército ruso está exhausto, ha cometido fallos, yo eso lo pondría en paréntesis y lo pondría en el congelador, porque de lo que nos provenga de batalla hay que ponerlo todo en paréntesis. Nos dicen cuántas bajas ha habido en el ejército ruso, pero no nos dicen cuántas bajas ha habido en el ejército ucraniano. Lo que saben los datos más fiables son qué cantidad de hombres había en el ejército ruso antes del 24 de febrero y qué cantidad de hombres había en el ejército ucraniano antes del 24 de febrero, ¿vale? Entonces, si damos por supuesto y por sentado que han caído 25.000 rusos, podemos dar por supuesto que han caído 40.000 ucranianos, prácticamente seguro. Y una cuestión más para motivar que Rusia prosiga la guerra es la presencia de mercenarios de Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos, por lo menos. Entonces, basta con darle al ventilador y decir, mira, esto ahora nos enfurece un poco más y proseguimos. Y moviéndonos al otro que decías, de cómo está afectando eso a los bloques, efectivamente China está por detrás maniobrando para asentarse como potencia militar, no solo económica, ¿no? Es cierto que como potencia económica a lo mejor pues lo está pasando mal por el tema de los confinamientos de Shanghái, por el tema de la elección de Xi Jinping, por la posible reelección de Xi Jinping en octubre, porque es un tercer mandato y eso nunca se ha visto en los 50 años, en los últimos 70 años, 75 ya casi, ¿no?, de historia china, de la República Popular de China, y luego pues la cuestión de los acuerdos con las Islas Salomón, que son muy interesantes, ¿no? ¿Se está preconfigurando, se está dando pasos hacia un conflicto mayor? Estamos viendo lo que hoy Reino Unido le está diciendo a Suecia, a Finlandia, de que le mandará tropas en el caso de invasión. ¿Va la escalada de tensión cada vez mayor? Pues la verdad es que aquí estamos en una paradoja, ¿vale? Porque nosotros aquí tenemos clarísimo que deberíamos haber intervenido en Ucrania, incluso de una manera mayor,
Pero la cuestión, y esto a lo mejor a alguien le puede molestar, a lo mejor, no sé, me puede tildar de poco humano o lo que sea, pero hay una cosa que es clarísima, que es que si Occidente no hubiese ayudado a Ucrania, la guerra ya habría acabado, porque ya se habrían conseguido los objetivos militares rusos 100%. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el coste de no intervenir? Ese es el problema, ¿no? No solo en términos del mensaje que se manda a Vladimir Putin de, bueno, puedes hacer lo que quieras, que mientras que no toques mi territorio, el territorio de la Unión Europea, de la OTAN, pues tú puedes hacer lo que quieras. Y luego el segundo mensaje de nos importa nada las víctimas civiles de Ucrania o lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? En nuestra frontera, al borde de nuestra frontera. Entonces, es una paradoja porque, ya digo, si no hubiésemos intervenido en absoluto, es decir, ni mandar material militar ni nada de eso, la guerra ya habría acabado y, por lo tanto, todas las bajas que ha habido desde marzo, incluido todo abril y todo mayo, hasta aquí, pues no habrían existido simplemente, ¿no? Pero claro, el coste de no intervenir es muy alto. Entonces lo pusieron en una balanza y vieron que, pues bueno, que se debía intervenir. Lo que, si no se apuesta más por la vía diplomática, sentarse a negociar, a hablar y, bueno, en fin, pues este tipo de cosas que hacen los diplomáticos, pues obviamente la guerra va a evolucionar en ese otro sentido. Y luego está el respaldo, ya digo, de China. China, que va a ser el vigilante del Pacífico, se está reforzando, y luego también hay que tener en cuenta el antiguo espacio soviético, es decir, lo que son las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Rusia, pues de momento no les ha pedido ayuda, pero la situación, por ejemplo, en Nagorno-Karabaj, que es de inestabilidad todavía, es decir, sigue habiendo muertos en las fronteras, hace que Rusia sea de nuevo el hermano mayor que vaya a solventar esa situación, pero sobre todo de manera diplomática. Ahí no hace falta enviar ningún militar. Y luego la cuestión en Kazajistán, que parece que se está estabilizando y que obviamente podría contar con Kazajistán, si no enviando tropas Kazajistán a cualquier posible escenario bélico, pero sí apoyo diplomático de decir, bueno, somos mediadores, somos una potencia mediadora, entonces vamos a facilitar esa función para Rusia, ¿no? Kazajistán desde enero tuvo un problema serio, ¿no? Con el tema de la sustitución de los presidentes, que es un tema que coleaba ya durante 3 años, lo que pasa que ha estado la pandemia de por medio, y ya parece que la sustitución del relevo presidencial ya está terminado, porque incluso le han cambiado el nombre al partido político gobernante desde el primer momento de la independencia. Ahora no se llama Nur-Otan, sino que se llama Amanat. Bueno, pues parece que ese problema que podía tener Rusia de inestabilidad en esa frontera sur con Kazajistán, pues ya está resuelto. Así que puede seguir concentrando sus esfuerzos en el frente occidental, en Ucrania. Una pregunta más para terminar, Antonio. ¿Se puede convertir este conflicto en un conflicto endémico? ¿Puede no cerrarse la guerra con las consecuencias, sobre todo económicas, que puede tener tanto para Rusia como para Occidente sobre todo en materia energética? ¿Se puede convertir en endémico? Pues nosotros en politología y en polemología, o sea, en el estudio de los conflictos y de la seguridad en general, distinguimos muy bien lo que es un conflicto de una crisis. De una crisis, llamamos crisis a la guerra, ¿vale? Entonces, la guerra se puede acabar mañana, pero el conflicto, que es la cantidad de motivos que hay de enfrentamiento entre una parte y otra, eso proseguirá. Eso proseguirá. Hay que tener en cuenta que en guerra ya llevan 8 años, ¿vale? Es decir, desde el 2014, desde el momento en el que una serie de soldados sin bandera entran en el territorio de Crimea, ocupan Crimea, hacen que Crimea, permiten que Crimea se adhiera o se integre en el territorio de la Federación de Rusia. Desde ese momento ya tenemos una crisis, una mini crisis, que más o menos se soluciona, tiene un nivel de baja intensidad, pero sigue siendo guerra porque ha seguido habiendo víctimas civiles y víctimas militares también, soldados. Esto comprobado por la OSCE, no por Rusia, sino por la OSCE. No es propaganda rusa, sino que es la OSCE la que certifica cada mes, prácticamente cada semana,
cuántos muertos, cuántos ataques ha habido desde el año 2014 hasta el 21 de febrero, 24 de febrero, ¿vale? Pero el conflicto, digo, es todavía un poquito más amplio, porque lo podemos llevar hasta el año 2004, en esa revolución de colores, que es fundamental para entender el conflicto de Ucrania actual. Es decir, en ese momento en el que se hace perder las elecciones al candidato prorruso, hay una revuelta, o sea, gana las elecciones el candidato prorruso, hay una revuelta popular en las calles y entonces se le expulsa del país, tiene que salir huyendo, y entonces se pone un candidato pro-occidental, pro-europeo, etcétera. Bueno, desde ese momento, año 2004, en el que obviamente las políticas de Ucrania ya no van a mirar hacia Rusia, sino que van a mirar hacia Estados Unidos y la Unión Europea, pues a partir de ese momento es cuando podemos hablar de un inicio del conflicto. Y por supuesto, lo que dice José Antonio es, tienes toda la razón del mundo, esto se va a prorrogar en el tiempo. Aunque hoy Putin dijera, esta guerra se ha acabado, el conflicto va a seguir. Y no solo el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que ya la percepción de Europa, de la Unión Europea, sobre Rusia o acerca de Rusia ha cambiado radicalmente. No hay más que ver el nuevo concepto estratégico de la Unión Europea, el Strategic Compass, la brújula estratégica de la Unión Europea, habla en términos durísimos de Rusia. Usa un guante muy blanco de seda con China, casualmente o curiosamente, ¿no? Es decir, no es simplemente un adversario y tal. Eso es lo que se decía de Rusia hace 2 años, por irnos un poquito más lejos, ¿no? Pero hoy, ya a día de hoy, se atreven a nombrar a Rusia como adversario, como enemigo, como iniciadora de una guerra injusta, injustificable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este conflicto entre Rusia y Ucrania en sí va a ser endémico, por supuesto, pero es que además la percepción que a día de hoy ya tenemos en la Unión Europea acerca de Rusia, en los medios de comunicación, en las instituciones comunitarias, acerca de Rusia, es pésima, es muy negativa, y eso se va a prolongar en el tiempo. Toda esa propaganda o toda esa, no quiero decir manipulación informativa ni mucho menos, sino que simplemente todo ese foco informativo que se ha centrado sobre que Rusia es la enemiga, eso va a perdurar en el tiempo. Eso da ciertos frutos en la sociedad civil, porque ya hay gente que espontáneamente se dedica a atacar a rusos porque son rusos o porque son pro-Putin o porque son por lo que sea, ¿no? Entonces, esa rusofobia va a estar aquí en la sociedad española durante tiempo, lamentablemente, porque no puedes juzgar a una persona por las decisiones de su presidente, del presidente de su país, ni aunque esa persona lo apoye. No puedes atacar a una persona por sus opiniones políticas, por mucho que nosotros tengamos clarísimo que la guerra es mala y que los ucranianos son los buenos. No se puede atacar a los rusos por sus opiniones, porque vivimos en un país con libertad de expresión y entonces puedes defender pues toda la postura que Rusia defienda, pero si eso no tiene ningún problema, salvo que estés haciendo apología de algo, ¿no? Pero a la pregunta de si va a ser endémico, sí, va a ser endémico y no sabemos si durante cuánto tiempo, incluso si Putin el día de mañana muere o lo que sea, cuánto tiempo más va a estar esta suspicacia, esta sospecha entre la Unión Europea y Rusia. Pues muchísimas gracias por ese análisis, Antonio Alonso, experto en Relaciones Internacionales del CEU. Buen día, buenas clases. Muchas gracias, muchas gracias. 8:53 de la mañana, tenemos últimas horas que vienen desde